libertad verdadera reside en aquel que entregó su vida para obsequiártela. Te damos la bienvenida a este espacio, donde encontrarás libertad, libertad en Cristo. Bienvenidos a Libres en Cristo. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Qué gusto volver a encontrarnos, saludarles. Este es su programa Libres en Cristo. Hoy les voy a acompañar en solitario. Hoy no me acompaña ninguno de los muchachos, pero bueno, aquí vamos a estar llevándoles a ustedes este programa que ya es un hábito, ya muchos lo esperan y nosotros muy felices y contentos. Había estado un poco apartado. Resulta que estuve un poco quebrantado de salud, pero ya estamos ya reactivados, estamos al 100 y bueno, con mucho gusto de volver a estar con todos ustedes. Feliz, contento de poder abrir este espacio para que ustedes y nosotros podamos tener en cuenta que la verdadera libertad es aquella que gozamos en Cristo Jesús. Así que aquí comienza Libres en Cristo. Vamos a saludar a todos nuestros PPLs que están en los diferentes centros de reclusión. No tengo la memoria como el ministro Freddy, que se sabe por allí los nombres, pero quiero enviarle un saludo muy especial a cada uno de ustedes que están allí conectados en los diferentes centros de reclusión, aquí en Bucaramanga, en Bogotá, en Medellín. Y bueno, desearles a ustedes que la paz y la misericordia de Dios pueda ser una realidad en sus vidas. Hoy, como todos los días, como todos los programas, vamos a tener un programa esta vez un poco diferente. Primero porque estoy en solitario. Segundo porque pues es un programa que quiero ser diferente. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Vamos a hablar del pecado en la vida del ser humano, del pecado en la vida de los seres humanos, de nosotros los hombres, de las mujeres, de los jóvenes. Y una pregunta obligada que surge es si yo puedo dejar de pecar, si puedo vivir sin pecar. Una pregunta muy interesante, una pregunta que definitivamente marca la diferencia, porque ya que surge esa pregunta, pues hay que buscar una respuesta a esa pregunta. Hoy, en esta línea de este programa, quiero dejar esa pregunta como para responder y comenzar a adentrarnos en el programa. ¿Por qué peco tanto? ¿Por qué no puedo dejar de pecar? ¿Por qué mi vida está envuelta en tantas situaciones? ¿Cómo puedo lograr yo la fortaleza necesaria para abandonar el pecado? Interesante porque pues todos estamos sumergidos en el pecado. ¿Se puede dejar de pecar? Bueno, mira, en la Biblia podemos leer una y otra vez palabras como no peques más. Cuando Jesús terminaba de sanar a una persona, casi siempre decía lo mismo: no peques más. Terminar con el pecado, entre otras cosas, ¿es posible o no es posible? ¿Realmente es posible? ¿Se puede dejar de pecar voluntariamente? ¿Ustedes qué creen? Mire, el pecado nos lleva a tantas cosas que indiscutiblemente hay acciones que llegan o consecuencia que llegan después del pecado, después de pecar. ¿Se puede dejar de pecar? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Dejemos que sea la Biblia la que nos hable en este momento. En el libro de Juan, capítulo 8, verso 11, dice: entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Es decir, la orden de Jesús era que se fuera, hablando de la mujer que fue conseguida en adulterio, en el acto del adulterio. Él le dice: ni yo te condeno, porque la mujer le ha dicho: Señor, ¿y dónde están los que me condenaban? O él le dice a la mujer: ¿dónde están los que te condenan? No sé, Señor, ya no están. Ni yo te condeno, le dice Jesús. Vete y no peques más. Esa es la orden. Y si el Señor está diciendo que no peques más, vete y no peques más, es porque realmente se puede vivir sin pecar.
Y mira lo que dice en el primer libro de Juan, en el capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero, ¿es realmente posible dejar de pecar? Mi respuesta, según lo que hemos leído ahora en la Biblia, es absolutamente sí. Claro, pero no es posible, sino que dejar de pecar es lo que realmente significa nacer de nuevo para ser un hijo de Dios. Es decir, tú puedes intentar dejar de pecar por sí solo y no vas a llegar a ninguna parte. Ahora, si realmente tú quieres dejar de pecar y quieres convertirte en un hijo de Dios, primero debes nacer de nuevo, nacer del agua, nacer del Espíritu. Segundo, tienes que intentar dejar de pecar, pero en las manos de Dios. El apóstol Juan escribe muy claramente que el que practica el pecado, el que comete pecado voluntariamente, es del diablo. Y más adelante también dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica voluntariamente el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Juan capítulo 1, verso 3, 8 al 9. Juan capítulo 3, verso 8 al 9, corrijo. Un verdadero hijo de Dios está dispuesto a guardar y cumplir los mandamientos de Dios. Recibir perdón por nuestros pecados está sujeto y ligado a reconocer que hemos pecado y a que tengamos una tristeza que es según Dios, la cual produce en nosotros un arrepentimiento para salvación. Como según nos dice allí el segundo libro de los Corintios, capítulo 7, verso 10. Fíjate que el arrepentimiento, mis queridos PPLs, significa que no queremos volver a pecar en cualquier área que entendamos que es una transgresión a las leyes de Dios. Porque pecar significa transgredir la ley de Dios. Pero hay una consecuencia para el pecado. Y la consecuencia, según nos dice la Biblia, es la muerte. Ahora, mire, al nacer de nuevo, nosotros dejamos toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda difamación. Pero asimismo, también deseamos, como niños recién nacidos, dice la palabra, la leche espiritual de la palabra para que por ella crezcamos para salvación. Allí en el primer libro de Pedro, capítulo 1, verso 23, usted lo puede leer. La diferencia de vivir en el pecado y la diferencia de ser un hijo de Dios y a pesar de que vivimos en este mundo pecaminoso, esa diferencia marca muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando eres un hijo de Dios, cuando naciste de nuevo, cuando has nacido de nuevo, estás aceptando que Jesús no solo murió por tus pecados como un cordero, sino sin mancha, ¿no? Sino que también estás reconociendo que Jesucristo resucitó de entre los muertos y es capaz de brindarte toda la ayuda que tú necesitas para vivir como Él vivió, sin cometer pecado. Tal como Pablo le predicaba allí a los judíos en Hechos capítulo 13, verso 38 al 39. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de Él os he anunciado el perdón de los pecados y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él, todo aquel que cree es justificado. Y cabe mencionarte, mi querido, que la ley solo podía condenar los pecados que se cometían fuera del cuerpo, pero no podía hacer nada para ayudar a las personas a dejar de pecar en sus pensamientos. No podían deshacerse de los deseos en su interior ni de esas pasiones pecaminosas. Ahora llevemos eso a nuestros días. ¿Hay pasiones pecaminosas hoy en día? ¿Hay pasiones pecaminosas hoy, en la actualidad? Claro que las hay. Y nosotros mismos creo que hemos estado sometidos a muchas de esas situaciones, muchas de esas pasiones, bajas pasiones, pasiones pecaminosas. Y cabe el esfuerzo de mencionar eso. Ahora, Jesús hizo una obra en nosotros, una obra maravillosa, la hizo en ti, la hizo en mí. Ahora, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
puede liberarnos de la ley del pecado y de la muerte, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso usted lo puede leer en Romanos 8, 2, 4. Surge una pregunta. ¿Cómo logró Jesús condenar al pecado en la carne siendo un hombre que era tentado en todo igual que nosotros? Ahí vemos que sí se puede vivir sin pecar. ¿Sabes? Jesús, él, en su mente y en sus pensamientos, estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre y no la suya. Y ese es el problema, mis queridos PPLs, que no estamos dispuestos a cambiar nuestros pensamientos y a fijarlos en Dios. No estamos dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Y por esa razón es que vivimos de pecado en pecado. Yo no sé, tal vez en este momento ustedes, mis queridos PPLs que están ahí escuchando, están arrepentidos de corazón por el hecho que hayan cometido, que hoy los tiene privados de libertad. Pero ten por seguro, mi querido PPL, que el Señor Dios ya perdonó tu pecado si tú te arrepentiste de corazón. Pero todo pecado tiene una acción, todo pecado tiene una reacción y todo pecado tiene una consecuencia. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, aunque la Biblia lo dice, el Señor te perdona el pecado, siempre y cuando esa sinceridad dentro de tu corazón sea genuina, sea real. Entonces vemos el ejemplo de Jesús. Él en su mente, en sus pensamientos, estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre y no la suya. Dentro del corazón de Jesús llevó a sentencia de muerte todos los pensamientos de querer cometer pecado y de desobedecer a su Padre. Porque es que muchos dicen, no, es que fue fácil, porque es que él era Jesús, él era Dios. No, Señor. Sí, él era Dios. Pero él vivió con su naturaleza humana. Y si no hubiese sido así, entonces hasta Satanás no hubiese tenido la necesidad de ir a tentarlo en el desierto. Así que como hombre con una naturaleza humana como la nuestra, Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, así como dice Filipenses 2:8. Cuando murió en el Calvario y el Señor exclamó, consumado es, todo pecado, mi querido, todo pecado en la carne había sido vencido en el cuerpo de Jesús. Jesús no solo murió por los pecados de todo el mundo, sino que además resucitó de entre los muertos y puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, según Hebreos 7:25. Tal vez tú en este momento te estás preguntando, bueno, ¿cómo me puede ayudar a Jesús a mí si yo he hecho de todo? ¿Cómo me puede ayudar Jesús a mí si mi vida ha sido una vida total de pecado? ¿Cómo me puede ayudar Jesús a mí si yo hice tal cosa? Sabes, ya es posible ser una creación en Cristo, ser una nueva criatura, una nueva creación en Cristo. Lo que fue profetizado por Ezequiel es ahora algo que puede volverse realidad en ti, mi querido PPL que estás escuchando. El Señor dice que Él puede darte un corazón nuevo y pondrá en ti un espíritu nuevo. Pondrá dentro de ti su espíritu y Él va a hacer que tú andes en sus estatutos y guardes esos preceptos y los pongas por obra. Entonces Él te va a guardar de todas tus inmundicias y os acordaréis de vuestros malos caminos. Esto es palabra del Señor. Y de tus obras que no fueron buenas
y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Yo Jehová he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerle esto. En Ezequiel 36, 26 y 37 usted lo puede leer. ¿Acaso podría Dios haberlo dicho más claramente? Es decir, Dios te está diciendo, te voy a dar un corazón nuevo, voy a poner un espíritu nuevo dentro de ti, pondré dentro de ti mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. ¿Cuál es la condición para que esto pueda ser una realidad? Abrir tu corazón de manera espontánea al Señor. Así de sencillo. Si creemos y le obedecemos, entonces esto se hará una realidad. La pregunta ahora es, ¿cuánto queremos terminar con el pecado para que así busquemos a Dios con todo nuestro corazón y tengamos esta mente y sentir que estaba en Cristo Jesús? Muchas veces podemos decir que con nuestras acciones, con nuestras actitudes, preferimos morir. Morir a través del pecado, obviamente, porque vamos a seguir pecando. Cuando el Señor dice, Él nos dará este nuevo sentir, estos nuevos pensamientos, Dios da su Espíritu Santo a todos los que le obedecen, según Hechos 5:32. Por la fe, escuche esto, por la fe, decido despojarme del viejo hombre con sus obras y revestirme del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Colosenses 3:10. Así que de ahora en adelante nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Del modo que el pecado ya no reinará en nuestros cuerpos mortales para obedecerlo en sus concupiscencias, sino que presentamos nuestros cuerpos vivos de entre los muertos y nuestros miembros como instrumentos de justicia de Dios, porque el pecado no tendrá más dominio sobre nosotros. Parafraseando un poco Romanos 6, 11, 14. Todo esto es un cambio de mentalidad, mis queridos. Y este cambio de mentalidad puede hacerse en un instante. Así que comprometámonos a dejar de servir al pecado y empezar a servir a Dios y hacer su voluntad. Bueno, ocurre una pregunta interesante. Alguien podría decir, bueno, si yo entrego mi vida al Señor, si yo a través del bautismo yo me entrego al Señor, ¿puedo caer en pecado de nuevo? De pronto quizás te preguntes, yo no quiero pecar, pero a veces todavía caigo, no puedo evitarlo. Sí, pero tienes que saber que caer en pecado no es lo mismo que pecar voluntariamente. Cuando tú haces algo con alevosía y pecas y lo haces sabiendo que es pecado, ahí está la cosa seria. Mira, de hecho esto ocurre a menudo al principio de nuestra vida cristiana. Cuando te digo que ocurre a menudo es que decimos, yo no quiero pecar, pero caigo. O sea, que no quiero pecar, pero lo hago. Y eso ocurre muy a menudo al principio de nuestra vida cristiana porque tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Así como un niño pequeño pues aprende a caminar, así nosotros también tenemos que aprender a andar en la vida cristiana. Al principio, mira que poniéndote el ejemplo del niño, al principio el cerebro de un niño cuando es pequeño no se ha desarrollado lo suficiente para mantener su cuerpo erguido, equilibrado, tampoco es lo suficientemente fuerte o atento como para no tropezar. No cae deliberadamente, por lo tanto la persona que lo cuida lo levantará inmediatamente, le secará las lágrimas, le dirá que siga adelante y todos aquellos que aprendan lo que se necesitan para no caer más van a tener éxito. No obstante, el 100% de la victoria de inmediato, especialmente si hemos vivido en pecado y con ello hemos desarrollado algunos malos hábitos, esto es algo mucho más serio. Pero sabes, no te preocupes, podemos aprender algunos buenos hábitos
Y uno de esos muy buenos hábitos es orar. Tal vez tú te puedas preguntar o te puedas decir, sí, está bien, pero es que yo no sé orar. Tal vez yo estoy hablando para alguien que es primera vez que escucha esto. Yo no sé orar. No sé hacerlo. Pero es que orar simplemente es conversar con Dios, decirle a Dios lo que te pasa. Señor, mira, yo soy un PPL, soy un privado de libertad. Hice tal cosa, estoy arrepentido de corazón. Te prometo, Señor, que muchas veces prometemos. Y si tú estás en la condición de prometer y saber que vas a cumplir, hazlo. Pero si no, como dice la Biblia, no me prometas nada, no me digas nada. Entonces tú vas al Señor y le dices, Señor, yo quiero salir de aquí y me siento que soy un hombre nuevo. Siento que soy una persona nueva. Porque has venido desarrollando hábitos y es una persona que está orando mucho. Pero si no oras, tu clamor no va a llegar a ninguna parte porque no es clamor. No es un clamor. Entonces, Dios quiere que vivas sin pecado. Y como te decía al principio, pues, no sé, de pronto digas, ya no quiero pecar más, pero sigues cayendo. Así que, adelante porque la victoria está allí. La victoria está allí. No te preocupes si te caes, porque puedes levantarte, puedes aprender buenos hábitos, puedes orar, puedes llenarte con la palabra de Dios, escuchar la voz del Espíritu. Disponte a pasar horas con el Señor. El Señor está cerca. El Señor escucha el clamor de los que caen en pecado, pero no solo eso, sino que también los levanta y los ayuda a caminar por el camino de sus mandamientos. Así que te hago una recomendación. Lo que tienes que hacer para dejar de caer en el pecado es primero tener una comunión más cerrada, más íntima con Dios. Y cuando digo más cerrada es que no permitas que agentes externos se metan en tu relación con Dios. Fíjate que cada caída debería obrar en nosotros un mayor grado de seriedad, una mayor seriedad. Y es así como recibimos la mente y el sentir que Jesús tenía, teniendo otra perspectiva de vida. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Imagínate, Hebreos 5:7 habla del temor reverente, ese fervor de Jesucristo por el Padre. Sabes, lo más importante es que nunca perdamos la fe en la victoria, por muy empinada que parezca la montaña. Aprender a caminar sin caerse en un proceso es algo difícil de llevar, pero Dios quiere que tengas éxito. Isaías 40:31 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Interesante, ¿no? Podríamos decir cuáles son las obras del pecado. Para empezar por allí, ¿cuáles son las obras del pecado? Bueno, mira, existen obras del cuerpo de pecado. Estos son pecados de los que no somos conscientes. A pesar de que servimos a Dios con nuestra mente, encontramos que la ley del pecado está obrando en nuestros miembros, ya sea con cosas como la irritación, la cobardía, aunque usted no lo crea. Las obras del cuerpo que cometemos no son lo mismo que pecar voluntariamente o caer en pecado. Mientras tengamos una carne, no podemos hacer mejor de lo que Pablo escribe en Romanos 7:25. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y aquí es donde mucha gente dice, no es posible dejar de pecar por este texto. Pero no es así.
sino que no podemos decir que no tenemos pecado, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No podemos recibir victoria sobre el pecado que no conocemos, pero cuando las obras del cuerpo de pecado no son reveladas por el Espíritu Santo, podemos juzgarlas y hacerlas morir. Sabes, esta es la vida de un discípulo, y a este proceso, el de hacer morir las obras del cuerpo del pecado, se le llama santificación. Sabes, nuestra tarea es condenar todo pensamiento que nos pueda desanimar o exaltar y que provenga del enemigo. Nuestro único interés es llegar a ser como nuestro Maestro, y por lo tanto nosotros también hacemos morir todas esas cosas que Dios odia. ¿Cuáles son? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es lo mismo que idolatría. Así como también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca y todo tipo de mentira, según Colosenses 3, 5 al 9. Nosotros buscamos las cosas que pertenecen a Cristo, la entrañable, esa entrañable misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, no soportándonos unos a otros y nos perdonemos unos a otros. Pero sobre todas las cosas nos vestimos de amor, el cual es el vínculo de la perfección. Mira, todas estas cosas son nuestras si se las pedimos al Señor. Y son la recompensa que recibimos por mantener nuestra posición de fe en los momentos de tentación y de nunca ceder los deseos de nuestra carne para cometer pecado. Y aquí, bueno, otra pregunta profunda que hemos venido dándole vuelta: ¿es posible dejar de pecar? Sí, es posible. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y desde el punto de vista de este servidor, sí, es perfectamente posible dejar de pecar. A través de Jesucristo podemos dejar de pecar y vivir el tiempo que resta en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Qué podría ser mayor que eso? Ahora, todos aquellos que estén cansados y cargados de sus tendencias pecaminosas, sin importar qué tan duro traten de detenerlos, pueden venir a Él, pueden venir a Jesús y recibir descanso. El yugo del que Jesús habló en la cruz, que cargó cada día, la cruz de la cual Pablo se glorió y de la cual Jesús quería que los corintios supieran más que cualquier otra cosa. Tú puedes dejar de pecar, claro que sí, créelo. Toma la decisión, nunca te rindas. Vas a tener éxito al igual que muchos otros que lo han tenido desde los días de los apóstoles. Quiero regalarte esta promesa a ti, PPL, que estás escuchando. En Apocalipsis 14, 1, 5 dice: Juan vio en pie sobre el monte de Sión a 144,000, cantando el cántico de los vencedores, el cántico de los que fueron redimidos entre los hombres y que en su boca no fue hallada mentira. Ellos estaban sin marca delante del trono y ahora por la gracia de Dios nosotros podemos ser uno de ellos. ¿Tú quieres ser parte de este grupo privilegiado? ¿Quieres ser parte de este grupo que en algún momento verá cara a cara a Dios? ¿Quieres ser parte de ese remanente que Dios tiene para los últimos días para conformar y consolidar su iglesia? Bueno, si es así, tienes que dejar de pecar. Tienes que dejar de pecar. ¿Por qué te lo digo? Porque no llegarás a ninguna parte acariciando el pecado. No llegarás a ninguna parte.
Y muchas veces, en muchas ocasiones, terminamos culpando a Dios por todas las cosas que nos pasan. Y terminamos echándole la culpa a Dios y no volvemos más a la iglesia. Y seguimos haciéndonos la pregunta, ¿por qué peco? Cuando pecamos, los creyentes pues nos sentimos frustrados porque anhelamos vivir siendo agradables a nuestro Señor. Y esa frustración la expresó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, verso 18 al decir: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Y aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Y con esto podemos decir que seguimos pecando, es decir, si seguimos pecando, porque aún estamos en un cuerpo que tiende al mal y tenemos una mente que, a menos que sea renovada con la palabra de Dios, también tiende al mal. Y eso es lo que Pablo nos invita a hacer en el capítulo 12 de Romanos. Que no nos moldemos a este mundo, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra fe. Y de esa manera podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios, que estoy seguro que es buena, que es agradable y que es perfecta, y que a menos que sea renovada con la palabra de Dios, también tiende al mal. Esto es lo que el apóstol Pablo nos invita a hacer en el capítulo 12 de Romanos. Entonces pecamos porque somos sujetos a un cuerpo que aún disfruta pecar. Pero hay una buena noticia, y es que podemos ganar la victoria sobre el pecado. Y ahora como creyentes tenemos esa capacidad. Es lo que expresa Pablo en Romanos 6, 12 al 13. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen vida. Así que todo su cuerpo, como instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Y ahora tenemos una nueva vida. El resultado de entregar todo nuestro cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto ante Dios y para toda la vida. Interesante la temática. En esta nueva vida que te estoy mencionando, tenemos que vivir en victoria sobre el pecado. ¿Y qué pasa si fallamos de nuevo? Pues también tenemos nuestro abogado, a Jesucristo, el cual es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda la maldad. Una cosa impresionante que nos marca muchísimo. Bueno, ¿por qué no podemos dejar de pecar? La respuesta es sencilla. Porque no buscamos a Dios. Porque estamos lejos de Dios. Y porque Dios dejó de ser el centro de nuestro ser. Porque Dios dejó de ser el centro de nuestro. Y no porque Él haya querido irse, no, porque nosotros lo sacamos de allí. Por esa razón, mis queridos PPLs, Dios te da una oportunidad de vida. Dios te está dando una oportunidad para que tú puedas cambiar esa manera de pensar, esa manera de ser, que pueda ser renovada tu fe y que cada día tú puedas encontrar en ese oasis que el Señor prepara, ese remanso donde tú vas a ir a orar a sus pies. Estoy seguro de que tu vida va a comenzar a cambiar. Va a comenzar a cambiar. Va a comenzar a cambiar. Como dice un canto, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y yo no sé, pueden surgir varias preguntas. ¿Te cuesta dejar de pecar? ¿Caes en la misma tentación una y otra vez? ¿Tienes pensamientos malos que sabes que van en contra de los principios bíblicos?
Y no podemos negarlo. Y es que en ocasiones, pese a que tenemos una nueva vida en Cristo, seguimos pecando, pero cuando sabemos y aunque sabemos que Dios nos perdona, no podemos caer en lo mismo y cometer los mismos actos por lo que ya pedimos perdón. Si bien nadie es perfecto y podemos fallarle a Dios incluso con nuestros pensamientos, hay cosas que nosotros podemos hacer para guardar nuestros corazones y protegerlos de hacer el mal. Algunos tips para dejar de pecar. Llena tu mente de la palabra de Dios en primer lugar. La palabra es una lámpara a nuestros pies, una luz en nuestro camino. Y es que la Biblia dice que debemos pensar en todo lo bueno. Filipenses 4:8, por ejemplo. Pero es imposible que lo hagamos si es que nuestra mente no tiene una guía que le diga cuál es el camino a seguir. Es por esa razón que en todo momento debemos tener presente la palabra de Dios. Lea la Biblia, pero no te conformes con leerla solamente. Analízala, estúdiala, memorízala. Esto te va a ayudar a que cada pensamiento esté acorde con lo que Dios espera de ti. Recuerda que las malas acciones se originan en los pensamientos y así que debes llenar tu mente de todo lo bueno. Aléjate de la tentación. Tal vez, pues allí donde tú estás, mi querido PPL, esto suene difícil, pero para Dios no es difícil. No hay nada que Él no pueda solventar. No hay nada. Muchas veces el pecado se encuentra en lugares o situaciones en las que estamos más propensos a caer. Y esto significa que podemos dejar de pecar si nos alejamos de las cosas que representan una tentación a hacer lo malo. Si sabes que algo te está incitando a pecar, huye, corre de ese lugar. Vete de ese momento, porque Dios puede darte la fuerza para resistir cualquier ataque de Satanás, pero debemos ponernos a prueba al acercarnos al pecado. En conclusión, los seres humanos trabajamos mejor cuando tenemos a alguien que nos apoye. Busca apoyo. Dile con confianza a una persona de confianza, dile por lo que estás pasando, por qué estás fallando, por lo que tú crees que estás fallando. Cuando hay un pecado recurrente que sigue en tu vida, busca a una persona de confianza que te ayude a poner límites en tu vida. Cada vez que sientas que quieres hacer lo malo, pídele que te ayude a rechazar. Claro que sí. Sí se puede. Claro que sí se puede. Ten presente que todo lo que vayas a hacer, lo debes hacer puestas las manos en las manos del Señor Jesús. Mis queridos PPL, es tiempo de despedirnos. Quiero agradecerles a ustedes por su compañía, por permitirme en este programa estar con todos ustedes. Quiero que, si es posible, allí donde ustedes están, podamos tomar una actitud de reverencia. Quiero orar por ustedes, quiero orar en este momento por cada uno de los PPLs, para que Dios pueda derramarse en bendición en cada uno de ustedes y que si hay alguno que de pronto está escuchando, que se ha identificado con lo que ha escuchado, pues que abra su corazón y el Señor pueda tocarlo. Así que te pido allí donde estás, acompáñame en esta oración. Nuestro buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por este programa. Gracias porque, pues a través de este programa hemos conocido que sí se puede vivir sin pecar. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos a vivir una vida sin pecado, a vivir una vida llena de tus bendiciones con el favor que solamente tú puedes dar. Quédate con todos los PPLs que en este momento están escuchando. Bendíceles y guárdales. Que ellos puedan sentir cada día tu amor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos PPLs, no queda más que despedirnos, desearles a ustedes que la bendición de Dios pueda ser sobre cada uno de ustedes. Créanlo
y así lo recibirán. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti misericordia y te dé paz. Que el Señor les bendiga. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Este programa llega a ti gracias a Esperanza Colombia Radio. Nunca olvides que somos libres en Cristo.